la oración. La oración es una expresión de fe mediante la cual nos acercamos a Dios. Le hablamos, le compartimos lo que pensamos, lo que sentimos o lo que deseamos con la plena convicción que nos oye, nos comprende y puede ayudarnos. La oración presupone la fe de que Dios existe, que nos oye, que se interesa por nosotros porque Él es galardonador de los que le buscan, tal como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La oración también presupone que existe una relación y una relación correcta entre quien ora y a quien se le ora. En este caso, entre los creyentes nacidos de nuevo y Dios. La oración es el medio divinamente autorizado para acceder a Dios, al reino de los cielos, en forma inmediata e instantánea, y que su voluntad se haga en la tierra, como lo dice Lucas capítulo 11, versículo 2, para que tanto Él, su reino y su voluntad estén en cada uno de nosotros, en todas y cada una de las situaciones y las circunstancias de nuestra vida terrenal. La importancia de la oración. Orar es importante por las siguientes razones. Primero, porque es una muestra tangible de nuestra fe en Dios. Segundo, porque demuestra el deseo que nosotros tenemos de estar con Dios. Tercero, porque demuestra nuestro deseo y nuestra necesidad de tener comunión íntima con Dios. Y cuarto, porque demuestra nuestro deseo y nuestra necesidad de hablar con Dios. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos instruye no solamente lo que es la oración, su importancia, sino también cómo podemos acercarnos a Dios para demostrar nuestro deseo y nuestra necesidad de hablar con Él, de estar con Él y de expresarle nuestros deseos y nuestras necesidades mediante los distintos tipos de oración. Tipos de oración y sus características. En la Biblia encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo los tipos de oración y sus características. Veamos algunas de ellas. La primera, la oración de confesión. La oración de confesión es la expresión de fe mediante la cual se declara que se ha fallado en el caso del pecado y el reconocimiento que se ha ofendido de manera deliberada e intencional a Dios. En el Antiguo Testamento encontramos el Salmo 51, versículos del 1 al 4, que nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra
mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En el Salmo 32:5 encontramos de nuevo un ejemplo de esta oración de confesión. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad, es decir, mi ofensa intencional. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. En el Nuevo Testamento, en 1 Juan 1:9, encontramos que la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en las enseñanzas de Jesús encontramos en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, versículos 17 al 19, que dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. También Jesús en Lucas capítulo 18, versículo 13, dentro de la parábola del fariseo y el publicano, enseñó. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. También la oración de confesión es la expresión de fe mediante la cual se declara estar de acuerdo y afirmar lo mismo sobre cualquier tema que Dios diga al respecto. El mejor ejemplo de esta connotación de la palabra confesión es lo que todos los creyentes nacidos de nuevo hicimos mediante la confesión contenida en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. El punto principal de esta oración es que la salvación llega a todos aquellos que confiesan, es decir, que están de acuerdo con Dios en que Jesús es el Señor y que su muerte y su resurrección pagaron el precio por el rescate y el perdón de nuestros pecados. En conclusión, la oración de confesión es la expresión de fe mediante la cual uno se declara el pecado y se reconoce que se ha ofendido intencionalmente a Dios. Y dos, se declara que se está de acuerdo y se afirma lo que Dios dice. El segundo tipo de oración es la oración de alabanza. La oración de alabanza es la expresión de fe mediante la cual
se exalta y se glorifica a Dios, reconociendo estar completamente de acuerdo con lo que Él hace. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 9, versículo 1 encontramos: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré tus maravillas. En el Nuevo Testamento, en el pasaje donde María visita a Elizabeth en Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 50, encontramos que María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Jesús nos enseña en el pasaje donde habla sobre venir y descansar, en Mateo capítulo 11, versículo 25, que dice: En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El tercer tipo de oración es la oración de acción de gracias. La oración de acción de gracias es la expresión de fe mediante la cual se expresa gratitud a Dios, estimando el beneficio que Él ha hecho a nuestro favor y a corresponder públicamente a Él con agradecimiento por el beneficio recibido. En el Antiguo Testamento encontramos en el Salmo 100, versículo 4, lo siguiente: Entrad por sus puertas con acción de gracias. En el Salmo 103, versículo 2, la Biblia dice: Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, la Biblia dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y sobre esta oración de acción de gracias, Jesús nos enseña en la historia de los 10 leprosos que son limpiados, que está en Lucas capítulo 17, versículo 15 y 16. Uno de ellos, entonces, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. El cuarto tipo de oración es la oración de petición. Y la oración de petición es la expresión de fe mediante la cual se solicita a Dios, se pide, se implora, se suplica, se ruega por algo que se anhela. En el Antiguo Testamento, en el pasaje donde Abraham busca esposa para Isaac, encontramos la oración del criado de Abraham, el que era el más viejo
de su casa y que era el que gobernaba sobre todo lo que tenía Abraham, a quien él mandó a buscar a la esposa de Isaac. Y la oración que él hizo para pedirle a Dios saber quién sería la doncella, que sería la esposa de Isaac, la encontramos en Génesis capítulo 24, versículos 12 y 14, que dice: y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, tener hoy el buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente del agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. En el Nuevo Testamento encontramos en la elección del sucesor de Judas Iscariote, que está en Hechos capítulo 1, versículo 24 y 26, que dice: y orando dijeron: tú, Señor, conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. En las enseñanzas de Jesús encontramos en la enseñanza de la oración y la regla de oro, específicamente en Mateo capítulo 7, versículo 7 al 12, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y aquel que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pidiere un pescado, le dará una serpiente. Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? El quinto tipo de oración es la oración de intercesión. Y la oración de intercesión es la expresión de fe mediante la cual se acerca a Dios para hablar en favor de alguien, rogándole para conseguirle un bien o para librarlo de algún mal. En el Antiguo Testamento encontramos en Éxodo capítulo 32, versículos 31 al 32, la oración de Moisés, que dice: entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. En el Nuevo Testamento encontramos en Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11, que la Biblia dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para alabanza y gloria de Dios.
En primera Timoteo también encontramos en el capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña en cuanto a este tipo de oración, de intercesión, lo siguiente. En Juan capítulo 17, versículo 9, dice: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En Juan capítulo 17, versículos 20 y 21, Jesús sigue orando al Padre y le dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Maravillosa enseñanza de Jesús, que intercedió por cada uno de nosotros desde aquel momento. El sexto tipo de oración es la oración de compromiso. Y la oración de compromiso es la expresión de fe mediante la cual se acerca a Dios para contraer obligaciones con Él, empezando por la obligación de creer en Él, de creerle a Él, de creer en su palabra y vivir de acuerdo con ella para comprometerse en su obra. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 56 al 61, encontramos esta oración que dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó a Moisés, su siervo, ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como el día de hoy. En el Nuevo Testamento, en el pasaje donde los creyentes piden por valor y confianza, encontramos que en Hechos capítulo 4, versículos 29 y 30, lo siguiente: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Y con respecto a esta oración de compromiso, Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y en Lucas capítulo 6, versículo 46, en el relato de los dos cimientos, Jesús nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? El séptimo tipo de oración es la oración de perdón. Y la oración de perdón es la expresión de fe mediante la cual se acerca a Dios para expresarle la necesidad que aparte y pase por alto la transgresión cometida en contra de Él, así como el quebrantamiento de sus estatutos y de sus mandamientos, rogándole la liberación de la pena y la eliminación total e incondicional del castigo o el suplicio que está decretado por la transgresión. En el Antiguo Testamento encontramos la oración de Daniel por su pueblo, y en Daniel capítulo 9, versículos 9 y 10 encontramos lo siguiente: de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. En Daniel capítulo 9, versículo 19 encontramos también que Daniel ora así: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En el Nuevo Testamento encontramos la petición de Esteban antes de morir apedreado. Y en Hechos capítulo 7, versículo 60 encontramos que la Biblia dice que puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Jesús también nos enseña sobre esta oración de perdón. Y cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos, en Mateo capítulo 6, versículo 12, Jesús le dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí es muy importante tener claridad en lo siguiente: que a pesar de que en el Antiguo Testamento hay frecuentemente una asociación entre el sacrificio expiatorio para borrar y purificarse de pecado para obtener el perdón de Dios, tal como lo encontramos en Levítico capítulo 4, versículos del 20 al 26, en el Nuevo Testamento el perdón se basa en el sacrificio sustitutivo y propiciatorio de nuestro Señor Jesucristo, quien lo hizo tomando nuestro lugar, tal como lo dicen Romanos capítulo 5, versículo 8, que dicen: mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, ¿qué dicen? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El octavo tipo de oración es la oración de confianza. Y la oración de confianza es la expresión de fe mediante la cual se acerca a Dios con la seguridad y el conocimiento seguro y claro, sin temor a equivocarse, que lo que Él ha prometido, que lo que Él tiene para cada persona es alcanzable, por lo que se puede esperar en Él, quieta, sosegadamente y con firmeza. En el Antiguo Testamento encontramos que David oró diciéndole a Dios que era su pastor. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En el Nuevo Testamento encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 16, este hermoso pasaje que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y con relación a esta oración de confianza, nuestro Señor Jesucristo nos enseña de la oración y la regla de oro lo siguiente, en Mateo capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y donde Jesús también explica que Él ha venido y que Él ha vencido al mundo, encontramos en Juan capítulo 16, versículo 33, que dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el noveno tipo de oración es la oración de bendición. La oración de bendición es la expresión de fe mediante la cual se invocan los beneficios del Señor. Se expresan los buenos deseos nuestros en favor de una persona o de un grupo de personas. Y se le agradece al Señor dándole honor por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él hará en cada uno.
En el Antiguo Testamento encontramos la bendición sacerdotal en Números capítulo 6, versículos 24 al 26, que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el Nuevo Testamento, Pedro, enseñando sobre la buena conciencia, nos dice en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y sobre esta oración de bendición, nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el tema sobre el amor hacia los enemigos, específicamente en Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a todos los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. Un aspecto importante de esta oración de bendición es que la paz es el objetivo principal de la bendición. La oración es una expresión de fe, mediante la cual nos acercamos a Dios, le hablamos, le compartimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, con la plena convicción que nos oye, nos comprende y puede ayudarnos. Podemos acercarnos a Dios en oración con confianza, para alabarlo, para darle gracias, para confesarle nuestros pecados, para pedirle perdón, para interceder por otros, para pedirle por necesidades, para comprometernos con Él, con su palabra y con su obra, para bendecir a otros y para bendecirlo a Él, y para agradecerle por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, que no solamente nos enseña y nos instruye, que la oración es importantísima para ti y para nosotros, y que es muy importante para mantener un canal de comunicación fluida entre tú y nosotros. Gracias porque mediante esa expresión de fe podemos estar confiados que de manera inmediata, instantánea, podemos acceder al reino de los cielos donde tú estás, para poder hablarte, Señor, y para poder decirte lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros deseamos, sabiendo que tú, Señor, nos oyes y nos puedes ayudar. Señor, muchas gracias, porque tu palabra hoy nos enseña que nosotros podemos acudir en oración de muchas maneras, y que si lo hacemos conforme tú, Señor, lo has establecido, tú no solo nos oirás, sino que inclinarás tu oído hacia nosotros y alcanzaremos la gracia y la misericordia tuya, Señor, para el oportuno socorro. En el nombre de Jesús. Amén.